Hemos querido que los que ayer lucharon entre sí estuvieran hoy reunidos dándole cada uno lo mejor de sus fuerzas al pueblo que es nuestro y que es de ellos. No deseamos el poder para gobernar con amigos contra enemigos, sino para gobernar con dominicanos para el bien de los dominicanos. El miércoles 25 de septiembre del 1963, la sociedad dominicana amaneció con la noticia de que en la madrugada había sido derrocado el gobierno elegido por cerca del 60% de la población 9 meses antes. En las elecciones del 20 de diciembre del 1962, ganó el Partido Revolucionario Dominicano con su candidato Juan Bosch. 2 meses después, el 27 de febrero de 1963, tomaba posesión. Invitamos al periodista Miguel Guerrero, autor del libro El golpe de Estado, historia del derrocamiento de Juan Bosch, para hurgar en los acontecimientos que condujeron a dicho crimen político, y al historiador Wilson Henao, del Centro de Estudios Caribeños de la Pucamaima, que también nos brindará sus puntos de vista. Juan Bosch llegó a República Dominicana el 20 de octubre del 1961, luego de que marchara al exilio en enero del 1938. Era desconocido para casi todo el pueblo dominicano, pero en 14 meses logró ganar las elecciones del 1962. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, el país necesitaba cambio, estaba ávido de cambio. Y evidentemente Bosch representaba un mundo que era totalmente desconocido para la República Dominicana. Y Juan Bosch enganchó rápidamente con el pueblo dominicano, le habló en su propio idioma. La manera sencilla con que Juan Bosch hablaba y explicaba los asuntos que resultaba tan difícil hacer a sus contrincantes, evidentemente tuvo una decisión definitiva en los resultados de las elecciones del 20 de diciembre del 62. Ciertamente el PRD y el profesor Juan Bosch lograron articular una campaña muy efectiva que logró captar el apoyo del sector, el campesinado. El 70% de la población dominicana de la época eran campesinos, logra captar ese apoyo. Por otro lado, logra captar el apoyo de parte de la base social del trujillismo bajo el discurso o el eslogan borrón y cuenta nueva, que le permitió captar parte de ese segmento social. Todo esto apoyado con unos medios de comunicación, sobre todo radio, bastante efectivo a través de un lenguaje sencillo, comprensible y con un lenguaje cotidiano. La escogencia de Segundo Armando González Tamayo como candidato vicepresidencial por Juan Bosch, en lugar de aceptar la candidatura de Buenaventura Sánchez, que había sido seleccionado por la convención del PRD, era una señal de que Bosch preveía un golpe de Estado y no deseaba un vicepresidente con apetito de poder. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Yo no creo que las diferencias internas que surgieron en el Partido Revolucionario Dominicano hayan tenido que ver con el golpe de Estado. Yo creo que la situación vino con su propio discurso. Juan Bosch prometía cosas que eran imposibles de concebir en ese momento. Recordemos que el país vivía, el mundo estaba en el momento más álgido de la Guerra Fría. En el 62, en octubre del 62, un año mientras él ejercía, ya todavía no ejercía la presidencia de la República, hubo la crisis de los cohetes en Cuba, que estuvo a punto de estallar una guerra mundial, ¿no? Cuando los Estados Unidos establecieron un bloqueo a los barcos rusos que venían llenos de armas nucleares
para Cuba. Pero yo creo que su problema es real, lo que motivó el golpe fue que él no pudo conectar, como conectó con el pueblo dominicano, no pudo conectar con las altas clases sociales, con los ricos del país, que no entendían. Juan Bosch fue un incomprendido y él incomprendió la sociedad que no conocía, porque la sociedad le era totalmente desconocida para él. Bosch se había ido al exterior en 1930, a mediados de 1930, para escribir un libro sobre voto, se quedó allá, se declaró exiliado, y cuando regresó al país no tenían una noción de lo que era el país en la República Dominicana. Debemos admitir que en la República Dominicana estamos obligados a avanzar deprisa. Tan deprisa como sea posible hacerlo sin salirnos en momento alguno de las normas democráticas. Las cuales exigen que se respete el derecho ajeno, porque sin respeto al derecho ajeno no puede haber paz, y sin paz no puede haber bienestar para los millones de dominicanos que reclaman una vida mejor. En el libro Vivencias de Carolina Mainardi, viuda Cuello, ella señala que Bosch le había dicho luego de su triunfo electoral que no creía que lo iban a dejar tomar posesión. Por tanto, ¿preveía un golpe previo a su juramentación como presidente? Sí, Juan Bosch era un fatalista en cierto sentido. Y todo su gobierno mostró ese aspecto de su personalidad. Incluso durante la campaña electoral, él estuvo a punto de abandonar la candidatura y aceptó finalmente ser candidato después del resultado de aquel famoso debate con el padre Láutico García, que lo había acusado de comunista, lo cual era una acusación muy grave en el momento y las circunstancias que se vivían entonces. ¿Podemos en sentido general hablar de señales que anticipaban el golpe de Estado a Juan Bosch? Ciertamente Bosch, desde ganar las elecciones, era consciente de la posibilidad de un golpe de Estado. Y eso se va a ir mostrando a través de los ejemplos que señala en la pregunta. Tiene que ver con toda una campaña de parte del sector de la Iglesia en el periodo pre-campaña y durante el gobierno de Bosch. Parte de la jerarquía de la Iglesia apoyó ciertamente con críticas, con mensajes, a través incluso del apoyo de los mítines de reafirmación cristiana, y otro sector también a través de huelgas. Ciertamente estos hechos que señala en la pregunta era Bosch consciente y previsible de que podía darse la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Quiénes dieron el golpe de Estado? Los militares dominicanos, los Estados Unidos, la Iglesia, la oligarquía, la Unión Cívica. Bueno, hay una conjugación de todos esos factores, pero el Departamento de Estado incluso apoyó a Juan Bosch hasta el último momento. Fue la guerrilla del 63, en octubre, en noviembre del 63, la que decide, tras la muerte de John Kennedy, del asesinato de John Kennedy, que deciden reconocer el gobierno que se había instalado tras el derrocamiento de Juan Bosch. Es decir, mira, yo en mi libro, El golpe de Estado, cito que entre 2 meses, entre abril y mayo, se dieron dos informes de la CIA. Y cuando tú lees esos 2 informes de la CIA, tú te das cuenta que parece que se están refiriendo a 2 países distintos, a 2 gobiernos distintos en 2 épocas totalmente diferentes. Es decir, los prejuicios de quien escribe un informe pueden incluso influir en la decisión de un gobierno sobre otro. Los militares son los que ciertamente dan el golpe de Estado, pero hay una confluencia de apoyo y en ese sentido confluyen diversos factores e instituciones que permiten entender el golpe de Estado. Los militares los dan, pero con el apoyo de la parte de la Iglesia Católica, con el apoyo de segmentos de los Estados Unidos, sobre todo por el tema del comunismo, Departamento de Estado, Pentágono, la oligarquía y parte de la burguesía tradicional dominicana,
que se veían afectados por medidas que tomó el profesor Juan Bosch durante su gobierno. Los militares materializan el golpe, pero confluyen diversos apoyos que permiten el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Una cuestión clave es analizar los motivos por los que el pueblo dominicano no se levantó contra el golpe de Estado. A mi modo de ver, hay tres elementos que tendríamos que tomar en cuenta. Por un lado, la concepción de Bosch. Bosch era muy renuente a lanzar a la gente a las calles, en el entendido del impacto en términos de la muerte de civiles que podría ocurrir a través de lanzar a la gente a las calles. Eso se notó en el contexto del golpe de Estado en 1963 y probablemente también en 1990 con las elecciones en las que participa Bosch. E igual también hay que tomar en cuenta la represión a la que sometió a la población la Junta Militar en términos de apresamiento de líderes y figuras importantes, y la fragmentación también y todo el apoyo que logró articular el golpe de Estado permiten entender que no se diera un levantamiento popular tras el golpe de Estado. Porque Juan Bosch había roto todos sus lazos con el partido. Incluso había ordenado el cierre de los locales del PRD para supuestamente allí establecer escuelas de alfabetización de adultos que nunca se abrieron. Cuando se produce el golpe, Juan Casanova Garrido, que era el presidente del Senado, estaba retirado, incómodo, se había distanciado de Juan Bosch, estaba en su finca en Pringamosa, en San Pedro de Macorís. El presidente de la Cámara de Diputados, que era un partidario, también estaba distante. Cuando se produce el golpe, Juan Bosch lo llama a todos. Y el golpe se produce realmente esa noche porque no estaba preparado. A Bosch lo iban a tumbar de todas maneras, pero esa noche no estaba señalada el golpe. Cuando Juan Bosch exige la destitución de Elías Wessing y Wessing, incómodo porque entendía que estaba conspirando contra el gobierno, ya había cancelado como capellán al padre Marcial Silva y a un oficial, no recuerdo el nombre ahora mismo, que hacía muchísimas actividades, y los militares le dijeron que no se podía, que incluso le recomendaron que lo nombraran, lo ascendiera a general y lo nombrara en un puesto que le quitara el poder, porque él era el comandante en jefe del CEFA, que era el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que era la dotación más poderosa de todos los ejércitos dominicanos. Él controlaba la artillería, controlaba los tanques, controlaba todo. Entonces Juan Bosch dijo que amenazó con renunciar. Cuando amenazó con renunciar, Fabio Herrera le dice, usted no puede renunciar de esa manera. Escribió una carta manuscrita renunciando, y dice, usted tiene que renunciar ante el Congreso. Cuando él anunció que iba a ser ante el Congreso, los militares que estaban reunidos, que él había convocado esa noche en Palacio, le dijeron, este hombre no quiere fuñir, ¿no? Y excúseme la expresión. Y entonces decidieron, le dijeron, mire, señor presidente, ya usted no es presidente de la República. Y así fue. Y Juan Bosch estuvo preso en Palacio 2 días, casi 3 días, sin que los militares que lo habían derrocado no supieron qué hacer, porque le dieron chance, oportunidad a los partidos que habían apoyado la acción para que fundaran un gobierno bajo las amenazas de que ellos se iban a apoderar del gobierno. Ese día no estaban preparados, no se hizo ese día. Incluso había un alto oficial de los Estados Unidos aquí presente, que era un comandante con sede en Panamá. Incluso un ballet folclórico de mexicanos se encontraba en el país, y si mal no recuerdo, Cantinflas estaba incluso en el país, y el país estaba celebrando todo eso. 59 años después de ese hecho, ¿qué impacto tuvo en nuestra historia reciente? Bueno, el golpe de Estado cambió radicalmente a la República Dominicana. Tuvimos en el lapso de 2 años y medio otro contragolpe, la instalación de varios gobiernos, 3 años de inestabilidad social, política y económica. Llegó un momento, después del 65, que los sueldos de las nóminas de la administración pública la pagaba la OEA, porque la economía del país estaba totalmente cerrada. Hubo en la guerra civil, el encontronazo entre fuerzas opuestas de uno y otro, murieron más de 5.000 dominicanos. El suelo nacional fue hollado por segunda vez en un siglo por fuerzas extranjeras. Fue una desgracia nacional, y el país todavía, las huellas morales y políticas
de ese golpe todavía se resisten a morir en la República Dominicana. El golpe de Estado generó un impacto muy importante en la historia política dominicana. A nivel inmediato, pues situó al país en una crisis política y eso en consecuencia también tuvo efectos en la economía y en la sociedad. Provocó el levantamiento del movimiento 14 de junio con Manolo Tavares Justo y el asesinato de los líderes que participaron en el levantamiento. Condujo a la Revolución de Abril de 1965 y en el hecho también a la segunda intervención militar de los Estados Unidos en Santo Domingo. Y a largo plazo me parece fundamental también que el golpe de Estado anuló la posibilidad de establecer un sistema democrático moderno con instituciones funcionales, con reformas políticas, económicas y sociales, que ha tenido un impacto muy importante en términos del retroceso o el avance para la política dominicana. El testimonio más valioso de Bosch frente al hecho del golpe de Estado es la carta que escribió al día siguiente. Al pueblo dominicano, ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante. Pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas ilegales, ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. Juan Bosch, Palacio Nacional, 26 de septiembre del 1963.